Nos pasa a todas es un espacio libre de juicios y de culpas. En el que nosotras, Pau, Alejandra y Luisa buscamos soltar todo eso que a veces nos pesa tanto. Pónganse cómodos que aquí comienza una nueva temporada de Nos pasa a todas. Fantasmas, monstruos, espíritus, ovnis, extraterrestres, brujería, satanismo y cuanta cosa se les cruce por la cabeza en este momento. Hemos crecido viendo películas y escuchando historias paranormales que de alguna manera han creado en nosotros ciertas creencias, escepticismo, teorías y muchas cosas más. Personalmente he sido una persona súper miedosa desde que tengo memoria, o más bien desde que vi Sexto Sentido, que esa película... Es porque todo malo es cobarde, Esa película me dañó la cabeza. Recuerdo que la vi en la casa de mi abuelita y después de eso soy pésima para ver películas. Realmente soy la peor para todos estos temas. Pues absolutamente todo me da miedo, hasta salir de la cama en la noche para ir al baño me da miedo. En fin, hoy hablaremos de historias paranormales y soy yo quien hace esta introducción, pues afortunadamente soy la única aquí en nuestro capítulo de hoy que no ha vivido ninguna de estas historias hasta el momento. Porque todo malo es cobarde. Es por eso que no has vivido este tipo de historias o de situaciones o de experiencias paranormales raras y extrañas que pues a uno le pueden pasar en la vida a algunas personas más que a otras. En mi tierra dicen que no creo en las brujas, pero de que las hay, y yo sí, de verdad, desde muy chiquita me han gustado los libros que cuentan de este tipo de experiencias paranormales o este tipo de experiencias que tienen que ver con brujerías, demonios, fantasmas y todos sus allegados y alrededores de ese tipo de temas. Digamos que desde muy chiquita sí he estado como muy apegada a ese tipo de conocimientos y por eso sé algunas cosas que se deben o no se deben hacer si te llega a pasar algún tipo de experiencia o de situación de esta magnitud. Si bien, digamos, las experiencias que yo he tenido y que ha tenido mi familia no han sido tan fuertes como las que luego vamos a escuchar en este capítulo, siempre a uno lo ponen a pensar que existe más allá o que hay más allá del cielo y del infierno en ciertas situaciones. Hablando de películas, hago un pequeño como propaganda porque en la séptima en Bogotá hay unos carteles gigantes de una serie de La Calle del Terror de Netflix que se divide en 3 y toda la cosa. La vi y Paula, créeme que vale la pena verla para entender muchas cosas de este tema. Pero bueno, siguiendo con el tema del capítulo, yo particularmente en mi familia y a mí me han pasado cosas extrañas, pero primero voy a contar las que me parecen que son bonitas y luego la que sí me pareció muy cruel y que aún, digamos, tenemos ese lastre en la familia con nosotros. La primera es, bueno, ustedes saben y han escuchado los capítulos, mi mamá falleció ya hace casi 10 años, el otro año ya mi mamá cumple 10 años de haber partido de la tierra terrenal para estar conmigo siempre en mi corazón, pero bueno, ya no estar conmigo aquí en este plano. Y mi mamá, pues antes de morir y toda la cosa, siempre peleaba conmigo porque, bueno, yo tengo gafas desde los 14 años, porque si no tengo las gafas no veo ni por mi familia, y yo siempre solía quedarme dormida con las gafas. Mi mamá siempre era la pelea de que por qué te duermes con las gafas, un día te vas a voltear y te vas a apoyar un ojo. Mi mamá era toda trágica, ¿no? Entonces, mi mamá siempre me quitaba las gafas cuando yo me quedaba dormida. Siempre, siempre. Eso era como una costumbre, o sea, ya entonces a mí no me importaba quedarme dormida con las gafas porque yo sabía que mi mamá me las iba a quitar. Bueno, mi mamá falleció un 18 de diciembre del año 2012. Todo el tema pues de su sepelio funeral y demás fue en Tamalameque, Cesar, en el pueblo donde ella nació. Pasamos allá pues las fechas de la Navidad, Año Nuevo, bla. Cuando ya regresamos a Cartagena en los primeros días de enero, llegamos y en Cartagena como cosa rara, no había luz porque siempre cortan la luz. Electricaribe, bueno, era una empresa muy prestadora, muy buena prestadora del servicio, pues. Ese día no había luz, llegamos muy tarde, cansados y bla. Yo me acosté en la cama de mi mamá, en el lado donde ella dormía, como para sentirla más cerquita, supongo yo, y me quedé dormida con las gafas.
eso ya, digamos, era mi costumbre, cuando yo siento en medio de la noche unos dedos quitándome las gafas. Si bien yo en medio de la noche sentí que eran los dedos de mi mamá, a mí de pronto del susto de abrir los ojos y verla a ella, no lo hice, pero yo sé que era mi mamá. O sea, ¡Qué los dedos, miedo! forma, la misma forma en que me las quitaba, y además las gafas estaban en el mismo lugar de la mesita de noche en donde ella los dejaba cuando me los quitaba. Claro, yo apenas sentí que me los quitó, que sentí el sonido de las gafas allí en la mesita de noche, y ya como que esperé unos minutos, fue que abrí los ojos y le pregunté a mi tía, porque mi tía estaba durmiendo en otro cuarto y mi prima en la sala, y les pregunté, ¿ustedes me quitaron las gafas? No, nosotros no hemos entrado. O sea, la levanté como, ¿ustedes me quitaron las gafas? No, nosotros no hemos entrado. Y yo como, vino mi mamá a quitarme las gafas. Esa fue la única explicación. Pero yo no sentí miedo ni angustia, sino que yo me sentí tranquila. Yo dije, nada, o sea, mi mamá sigue aquí. Eso de las gafas me han pasado muchas veces, me ha pasado como 5 o 6 veces desde que mi mamá se fue. Y digamos que cuando siento que eso me pasa, ya sé que es ella, y ya pues suelo quitarme las gafas al dormir, pero la vez que no me las quito, o sea, el momento que no me las quito, yo sé que ella viene y me las quita. Y aquí en Bogotá también me ha pasado. O sea, digamos que no es solamente en Cartagena, en la casa donde ella falleció, sino en donde yo estoy. Y la otra cosa que me ha pasado con mi mamá es que, bueno, Mateo nació en el cuarto donde mi mamá falleció, por decirlo de alguna manera, ese era el cuarto de Mateo en Cartagena. Y siempre había momentos en que Mateo, cuando yo le sacaba los gases o algo, que lo ponía hacia mi hombro, Mateo se quedaba mirando hacia donde la cama donde estaba mi mamá, o sea, donde falleció mi mamá, y se sonreía, y se sonreía, y se sonreía, y yo, pero solo, o sea, yo era como, pero qué raro, y un bebé. O sea, pues Mateo apenas tiene 1 año y 4 meses, y cuando vivíamos en Cartagena, pero nos mudamos para acá cuando Mateo tenía 8 meses. Entonces, digamos que muy bebé siempre se sonreía, y veía el cuadro de mi mamá en la sala y se sonreía, y yo, qué raro. Pero pues yo no le presté atención hasta que una noche Daniel me dijo, tu mamá está aquí en la casa. Y yo, ¿qué? Yo, espérate, cálmate. Me dice, sí, claro, es porque por eso es que Mateo sonríe. Yo la acabo de sentir en la sala, yo acabo de sentir algo en la sala. Mi esposo siente mucho las energías. Entonces, como tu mamá está aquí, y ese día me lo dijo, y yo ahí sí me quedé un poco intranquila porque él estaba intranquilo, pero pues ya después no pasó más. Bueno, y ya esa es como la experiencia bonita de cómo las mamás cuando se van y dejan a los hijos los protegen desde el más allá o desde el más acá, ya uno no sabe. Pero la parte sí fea es que, bueno, en Santander, mi tía Aurora, en Bucaramanga, como tal, mi tía Aurora, que en paz descanse, ella por medio de brujería la mataron. ¿Qué les cuento? O sea, digamos que había una persona que era como la amante de mi tío en el momento o algo así, pues eso nunca se pudo descubrir, y al parecer ella fue la que le hizo la brujería a mi tía. Mi tía la diagnosticaron con cáncer, con lupus, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoidea, con todas las enfermedades, y de todas las enfermedades la trataron y no encontraron nunca qué era. Tanto así que el día que murió, dice mi tía Gloria, que era la que la cuidaba, al parecer ella orinando o bueno, haciendo del dos, no sé, era como si hubiera botado órganos por ahí, y ahí fue que se murió. O sea, la cosa fue muy cruel, fue muy fea. Enterraron a mi tía Aurora, una mujer que además era preciosa. Días después en la casa, mis tías no se quedaron con la cosa y empezaron a buscar cosas en la casa, y claro, empezaron a encontrar muñequitos, estos muñequitos vudú, enterrados en las materas de la casa, y habían como 25. Ay, O sea, qué la querían horror. matar, o sea, la querían matar, o sea, y sí o sí fue con brujería. Sí. Entonces, digamos que por ese lado sí he tenido como experiencias paranormales o extrañas, tanto mías y como de mi familia, y por eso como empecé esta introducción mía un poco larga, perdónenme, no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Lo terrible lo de su tía y lo de su mamá, muy bello. Mi historia también es bastante curiosa y también es un poquito larga. Yo, bueno, soy Alejandra. Siempre he tenido como una sensibilidad extra a la normal, pero nunca la había como creído, o sea, siempre la había como ignorado porque sentía pues que si no le prestaba atención no se iba a hacer más grande. Incluso es algo que creo ahora, todavía lo ignoro lo más que puedo, porque cuando le presto mucha atención como que coge más fuerza. Entonces nosotros vivíamos en una casa que en la casa de al lado se había suicidado una persona, entonces habían unas energías muy fuertes y en mi familia empezaron a pasar cosas demasiado extrañas. A mi papá le empezó a ir súper mal en sus negocios, mis hermanos empezaron a tener unos comportamientos que no eran como normales de ellos. A mi hermana todo se desató porque mi hermana una vez dormida vio cuando alguien entró por su ventana, se paró al frente de su cama y empezó a escuchar como un radio en su oído, no se podía mover,
como algo como similar a la parálisis del sueño, pero con el factor de que ella veía pues esta persona muy claramente, que incluso la pude describir y todo cómo se veía. Entonces a raíz de eso, a ella pues, empezó como un tratamiento con un cura, pero seguían sucediendo cosas, se le seguían montando en las noches encima, ella ya no era capaz de dormir sola, en la casa cada vez sucedían cosas más y más raras y pues así un montón como de situaciones en la familia que no eran normales. Entonces un día yo estaba estudiando en la casa de unos amigos haciendo unos trabajos de la universidad y volví a mi casa tarde, tipo 8 o 9 de la noche y no sabía pues lo que iba a pasar. Cuando llegué estaba como toda mi familia reunida en la sala con las luces apagadas y toda la casa olía como a un incienso súper extraño. Entonces ya cuando yo entré como que se pararon todos y se paró esta persona que era un señor que había estudiado para sacerdote, pero se retiró y luego estuvo un tiempo como por el Amazonas o en otras zonas de esas y entonces también tenía algo de chamán, era como una combinación ahí súper exótica. Entonces él se presentó como, me dijo su nombre, me dijo, estamos aquí como, yo voy a pasar esta noche en tu casa, llevo desde toda la tarde sintiendo pues todo lo que su familia me ha descrito y lo que ustedes vienen sintiendo. Y me dijo como, ¿a usted le ha pasado algo? ¿Usted qué siente en la casa? Entonces había una serie de cosas que yo nunca había dicho pues porque yo tiendo a minimizar mucho todo y tiendo como a ignorar las cosas. Eh, Había un cuadro que yo tenía en mi cuarto, en ese momento con el exnovio de esa época, siempre nos reíamos de ese cuadro, o sea, nos parecía un cuadro que era un cuadro, una foto mía de chiquita, más o menos por ahí 7, 8 años, como en sepia, eh, y yo me veía súper diabólica. De verdad era una cara diabólica, mis ojos eran súper raros y siempre nos reíamos de qué cara tan creepy yo tenía en esa foto y era una foto muy, muy horrible, o sea, muy charra, pero a la misma vez maluca. Eso lo sabía mi novio, pero había algo que yo no le había contado a nadie en el mundo, solo sabía yo, y era que yo todas las noches, cuando dormía, veía como en un estado entre dormida y despierta, que es de ese cuadro me empezaba a salir la nariz, me empezaba a salir el pelo, empezaban a salírseme las manos y luego empezaban a entrar y así. O sea, el cuadro salía como en tercera y cuarta dimensión mientras yo dormía. Y las noches que no veía el cuadro moverse o incluso pasaban juntas, siempre sentía que me caían muchas arañas. A tal punto, y, o sea, no era un sueño, era en mi habitación, en el ambiente que estaba en ese momento, yo veía todo tal cual era mi habitación y era tan terrible que yo me paraba corriendo, gritando y me tenían que prender la luz y mostrarme que en serio no habían arañas. Entonces en ese momento conté eso y que apenas lo dije, mi hermano dijo, jueputa, si están escuchando, larguémonos de esta casa ya. Y yo como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Antes de que yo llegara, habían ido a mi cuarto y esta gente hace como una cruz con alcohol en el piso y la encienden, cierran todas las ventanas, cierran como todas las corrientes de aire que existan, prenden esta cruz de alcohol y hacia donde hayan como espíritus o energías o algo, pues esta energía, la cruz se va a mover, ¿no? O sea, como que el fuego se va. Y que cuando entraron a mi cuarto, todo el incendio se fue hacia ese cuadro. Y sin que yo le hubiera contado a él eso que le estaba contando, él dijo, en ese cuadro vive una presencia, o sea, ahí hay un espíritu, en ese cuadro. Entonces yo como, y me dijo, muy probablemente tú cuando duermes entras a un estado de conciencia, o sea, existen muchos niveles de la conciencia y nosotros solo conocemos como 3, algo así, me explicó él. Existen como más de 100, no me acuerdo el número. Me dijo, cuando duermes entras a otro nivel de conciencia que no siempre todas las personas llegan y cuando tú ves el cuadro moverse es porque el espíritu está saliendo a recorrer la casa y cuando lo ves otra vez moverse es porque está entrando. Él no te toca, no te hace nada porque se da cuenta que tú, como tu espíritu y tu fortaleza no te toca, o sea, eres la única persona de la casa a la que realmente no le ha pasado nada malo, todas las cosas las han experimentado los demás. Y las arañas que ves caer sobre ti son todas las cosas malignas que alguien les está echando y tú alcanzas a percibir como esos días en los que les están haciendo cosas con malas energías. Porque lo de las arañas sí no era tan seguido como era lo del cuadro.
Caso es que me dijo como, siento que tienes como esa extra sensorialidad, vamos si quiero que te pares en la sala de la casa y me digas qué cuadros quitarías de acá. O sea, qué cuadros nunca te han dado una buena sensación. Entonces yo empecé a tocarlos y le dije me dijo también, sí, me dijo, y los que no tocaste, efectivamente ahí no hay nada. Fuimos a hacer como el mismo recorrido que ellos hicieron por la casa que ya habían hecho. Ellos querían mostrarme que yo lo viera y como que la mayor cantidad de energía negativa estaba en el cuarto de mi hermano. Cuando prendieron la cruz ahí, ustedes saben que yo pues no voy a inventarme esto, o sea, todas las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, las luces estaban apagadas, no había manera de que lo que yo escuché en ese cuarto hubiese pasado por viento o por otra cosa que lo que sabíamos que había ahí. Entonces apenas prendieron la cruz, empezaron a sonar así las paredes, puños en las paredes y los vidrios como si se fueran a reventar, así como en la típica película de miedo, así pa, 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 pa. Y efectivamente mi hermano confesó, o sea, contó que en ese momento los pensamientos negativos que él recibió toda esa época eran, y quienes conocen a mi hermano, él era una persona totalmente diferente a la que es ahora. Y era como si ese espíritu de verdad se lo quisiera absorber. Todo acabó en que todas las malas energías realmente estaban dirigidas hacia mi papá. Si bien si bien como que el espíritu estaba alojado en mi cuadro, no era contra mí, entonces mi papá tuvo que coger el cuadro, ir a un río. No sé si ustedes han escuchado que siempre que a uno le hacen brujería, todo lo que a uno le hacen brujería, uno lo tiene que echar de espaldas. O sea, botar a un río, de espaldas, todo de espaldas. Entonces mi papá tuvo que ir a un río, quemar mi cuadro, y mi hermano y él estaban ahí, decían que el dolor de cabeza que ellos sintieron apenas se empezó a quemar ese cuadro mío, era como si se les fuera a estallar la cabeza. Luego después tuvimos que hacer como un ritual ahí donde nos ponían, o sea, como a medir las energías. El caso es que después de eso teníamos que hacerle como unos rezos a la casa con la Biblia, con un salmo, no me acuerdo en este momento cuál, y yo tenía que pasar porque en teoría era como la única a la que el espíritu no estaba acechando por todos los cuartos rezando. Cuando yo iba al cuarto de mi hermano, niñas, yo me sentaba con él y empezaba a rezar ese salmo y las luces empezaban a apagarse, a prenderse, a prenderse. Y él era como, siga leyendo. Y yo, caso es que al final vendimos esa casa, o sea, si bien pues este señor supuestamente limpió todas las energías, todo, pues ya lo que habíamos como sentido ahí, lo que mi familia había sentido ahí era muy fuerte y no quisimos estar más ahí. Lo de los sueños a mí me sigue pasando. De hecho, en la casa que vivo ahora me pasó mucho que veía energía, o sea, una nube negra que entraba por mi puerta acercándose a mí y vi como una señora o sea, como que se colgó en mi cuarto, una señora. No sé si sea verdad, mentira, no sé si pasó. Eh, yo trato de no prestarle atención. Mucha gente es como, ábrete, escúchalo, pero también he escuchado a otras personas que es como si no lo quieres, no lo explores. Entonces yo lo único que hago es que empiezo a rezar cuando me está pasando muy seguido. Y le pido a Dios que simplemente los aleje de mí. O sea, que si Él de verdad me quiere comunicar algo, como que me lo diga directamente, pero que no me lo diga a través de esas energías que evidentemente para mí son negativas porque traen colores. Las arañas siempre eran negras. Las energías esa nube negra que se me acercaba era netamente negra. Y ya. A veces no es tan divertido dormir conmigo por eso, porque me puedo levantar como gritando en la mitad de la noche porque vi algo. Y sí, esa es la historia. No quiero dormir contigo. O sea, yo no quiero. Ella hace menos de un mes. ¡Qué susto! No. Pues nada pasó. Gracias. Bueno, seguimos con las historias porque no les hemos dado esta presentación, pero el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que
se acercó pues a contarnos su historia, porque por ahí estuvimos preguntando que quiénes de nuestros seguidores tenían historias paranormales. Recibimos la de ella y la verdad nos pareció súper interesante. Diana, bienvenidísima, nos pasa a todas. Gracias de parte de las tres por ser una oyente. Sabemos que eres de México y nos encanta saber que hay gente en diferentes países súper conectados con nosotras, así que súper bienvenida. Aparte, amamos los mexicanos, yo amo al menos, yo trabajo mucho con mexicanos, la empresa con la que trabajo es mexicana. Amamos, mi mejor amigo es mexicano. Pues a mí me encanta la comida mexicana, así que vamos por ahí. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, aquí muy emocionada por estar con ustedes porque me encanta su podcast y siempre las escucho. Ay, qué lindo. Bueno, Diana, háblanos un poquito de tu historia. Bueno, puedes presentarte, obviamente, de dónde eres, cuántos años tienes, qué haces y nos cuentas tu historia. Bueno, pues me llamo Diana, vengo de la ciudad de Tamaulipas y pues actualmente tengo 18 años y tengo un emprendimiento en línea. Y pues mi historia empieza cuando tengo aproximadamente semanas de haber nacido. Mi mamá me deja en mi cuna y se mete a bañar. Entonces, en eso empieza a escuchar que lloro. Entonces, ella va corriendo pues para ver que estuviera bien y no me hubiera caído. Se da cuenta de que tengo una mano pequeñita como de un bebé de mi edad en la mejilla marcada. No le tomó importancia, dijo igual la niña se pegó con la mano y pues ya nunca volvieron a tomar ese tema. Después nos mudamos por cuestiones de trabajo de mis padres a otro estado, que es en Oaxaca, donde vivo actualmente. Probablemente tenía como unos 8, 9 años cuando pasó la siguiente historia o el contacto con este ente. A mí, bueno, creo que en especial a todos los niños a esa edad les da miedo la oscuridad, dormir solos, con las luces apagadas, sin compañía. Ese día empecé a escuchar voces de hombres y mujeres que me decían, no, ven con nosotros, ven a jugar con nosotros y se reían. La verdad que me moría de miedo. Ay, no. Entonces yo le decía, no, no me quiero ir con ustedes, tengo miedo y veía mi cuarto oscuro, pero veía como pequeñas luces, o sea, veía el cuarto oscuro, pero ciertas zonas iluminadas, como alrededor de mi cama. Entonces de repente esa noche me levanto y veo mi pierna derecha. Tenía una mano marcada gigante, como si alguien hubiera estado recargado sobre mí. Mis papás me preguntaron, no vino alguien, no te recargaste tú sola, pero la mano era de un tamaño muy grande y pues ¿Pero realmente tú sentías dolor? no sentía ningún malestar, ni siquiera me había dado cuenta, pero como soy muy, muy blanca, cualquier cosa se me marca. Pero pues no había pasado nada ni nadie me había hecho nada. Después, otro suceso que fue como que el más impactante para nosotros y en el que nosotros dijimos hay que hacer algo, fue cuando yo tenía como unos 12 años de edad, que en sí no tiene mucho, ¿verdad? No sé si en Colombia hagan esto, pero aquí en la religión católica hacen un sacramento que se llama confirmación y comunión. No sé si en Colombia también las hagan. La primera comunión, creo, ¿no? Sí. Sí, la primera comunión. Sí. Bueno, entonces mis padrinos de la primera comunión me habían regalado una medallita que estaba bendecida y todo. Ese día llegamos de una fiesta y me la quité, me fui a dormir. Al día siguiente, mis papás habían ido a comprar y yo les fui a ayudar a bajar las cosas de la camioneta. En eso me dice mi mamá, oye, ¿qué tienes en la espalda? Y yo, no, nada, mamá, porque no me había dado cuenta de nada. Entonces en eso me revisa la espalda y tenía 2 manos gigantes marcadas que abarcaban la espalda y los hombros. Era un tamaño gigante que eran más grandes que las de mi papá. Mi papá es una persona grande y alta y, o sea, eran demasiado grandes, eran alargadas y tenían como uñas. Entonces estaban marcadas entre mis hombros y espalda, pero estaban como quemadas, como si esas manos fueran de fuego y me marcaron
toda esa zona. Entonces mi mamá y mi papá me preguntaban, ¿o alguien te hizo algo? ¿Alguien te está diciendo algo? ¿Te está amenazando? Y yo no, o sea, realmente no había pasado nada de eso y ni siquiera tenía ningún malestar ni nada por el estilo. Entonces quisimos buscar respuestas, ¿no? La primera persona con la que acudimos fue un padre exorcista, vino a mi casa, hizo muchas cosas. Lo que él nos dijo era que ciertas cosas abrían portales tridimensionales y, bueno, una cosa que nos mencionó fueron las películas de terror, que supuestamente abren ciertos portales y que por eso era lo que me había pasado. ¿Ven por qué no ven? Yo tengo una pregunta antes de que Diana, qué pena interrumpirte. Sí, claro. Tú hablabas de una medallita. ¿Crees que de pronto el hecho de haberte quitado la medallita en ese momento puede que te haya quitado como una especie de protección? Lo digo es porque acá en Colombia a los bebés se le pone una cosa que se llama seguranza, que es como algo, una manillita, una medallita que viene bendecido y demás, en aras de que pues nadie le haga o mal de ojo o digamos que ningún ente venga a visitarlos. ¿Crees que tal vez haberte quitado la medallita hizo que pues ese ente volviera a manifestarse de esa manera tan fea? Yo creo que sí, porque, o sea, justo ese día en que me la quité, pasó al siguiente día. Entonces, estoy totalmente segura que eso pudo haber desatado eso otra vez. Bueno, entonces prosigo digamos que con la siguiente opinión, con la siguiente respuesta que buscamos. Tengo una madrina que es como medium. Entonces la contactamos y le dijimos, oye, puedes venir a nuestra casa y checar qué está pasando. Le contamos todo y nos dijo que realmente sentía que había aquí un ente o algo que estaba aquí en nuestra casa. Entonces, pues hicieron varias cosas, pero en la que especial me marcó y que realmente pasó algo, hizo como un círculo de ciertas semillas en el piso y le prendió fuego. A mi papá le hicieron eso también ese día. Entonces me dijo que tenía que cruzar el círculo hasta apagarlo para poder deshacerme yo de ese ente o de esa vibra. Entonces, en el momento en que yo iba a empezar a cruzar ese círculo, sentí como algo me puso las manos enfrente en el pecho y no podía caminar. No podía, sentí esa presión, sentí esas manos aquí enfrente. Y le comenté eso a mi madrina y me dijo, no, hija, tú tienes que ser fuerte y tienes que afrontarlo. Y pues tomé muchas fuerzas, no sé de dónde, y pude avanzar y empecé a apagar el círculo. Desde ese momento ya nunca más volvió a pasarme algo directamente a mí, porque en mi casa sigo escuchando ruidos y siguen espantando a las personas, pero a mí ya no me hacen nada como que algo físico, que podamos verlo. Ella me dijo que a mí me pasaron estos sucesos porque yo era la más débil de creencia y que era algo que desde pequeña me seguía y que iba creciendo junto conmigo. Y pues esa es mi historia. Por Dios, yo ya no voy a dormir esta noche. Yo lo que pregunto, sí, esta noche va a ser difícil conciliar el sueño. Cuando a ti te dicen, Diana, la más, digamos, débil de creencia, ¿a qué se refieren? Porque, bueno, digamos que las creencias en un dios o en un diablo o como quieran llamarlo, pues uno no la tiene desde que nace y pues desde que nace, no, sí, yo entiendo la pregunta, Lu, pero creo que es el espíritu. Yo creo que es como debilidad en el espíritu y eso sí vienen como personas de espíritu débil y fuerte. No sé, Diana, si esa sea la respuesta, pero algo así me explicó él, porque mi papá es la persona más creyente, o sea, mi papá va a misa, mi papá hace misa todos los días a las 6, pero su espíritu no es fuerte y entonces le entran muchas cosas. En cambio hay gente que ni cree en nada, pero tampoco le pasa nada porque tienen un espíritu muy fuerte. No sé, Diana, si eso fue lo que les explicaron a ustedes. Bueno, ella me dijo que porque yo era la más débil de creencia, de que no creía tanto en Dios y que por eso fueron que me atacaban a mí. Pues yo creo que eso también es como que, o sea, ellos también quieren de cierta manera inculcar ciertas cosas en las personas y yo creo que también por eso a veces dicen eso, no necesariamente tiene que ser así, porque pues lo que dicen ellas, lo que dicen las niñas, finalmente si a ti te pasó de bebé, pues no tiene sentido que haya sido por eso. Sin embargo, pues realmente uno nunca sabe, también pudo haber sido algo que
que viniera de pronto desde tu mamá y haya sido como una venganza hacértelo a ti, no sé, pero igual que susto. Y menos mal ya te pasó. Sí, ya desde ese momento ya no volvió a pasar nada así, pero por ejemplo sigo escuchando pasos en mi casa cuando no hay nadie en la parte de arriba de mi casa, como que corren y caen canicas y muchas cosas más, pero directamente a mí ya nunca pasó nada. Y realmente yo no tengo miedo, bueno, ya no tengo miedo a estas manifestaciones que hacen los entes aquí en mi casa, porque de que las hay, porque siguen ocurriendo cosas, pero ya no tengo ese temor. Eso es muy importante, creo que ya no tengas temores, es muy importante. No me van a creer, niños, pero acabo de escuchar unos pasos arriba. Yo espero que los vecinos estén bailando tap en la parte de arriba. Pero bueno, siguiendo, digamos, con las preguntas, y esto me hizo recordar también una historia que le pasó a mi papá, bueno, a mi papá y a mis tíos, y es que ellos vivían en una casa en Bucaramanga en donde había un niño que había como, al parecer, muerto un niño en esa casa y él botaba canicas. La recordé porque Diana acaba de decir el tema de las canicas y digamos que para cerrar ese círculo de ese nene y que ese nene pudiera irse a descansar, a la final mi nono es mi abuelo, tuvo que hablar con ese nene para que, pues digamos, se fuera. Diana, te pregunto, en medio de la desesperación, digamos, por todas estas cosas que te estaban pasando, ¿pensaron en algún momento en enfrentar a ese ente? De pronto, si en el momento de sentirlo hablar con él y decirle, bueno, ¿qué es lo que quieres? No como tal en el momento, pero después de que mi tía vino y yo sentía o veía que pasaban esos tipos de sucesos que se escuchaban ruidos, yo le decía, oye, por favor, no vengas a molestar ahorita y cosas por el estilo, pero nunca lo enfrentamos como tal. Yo lo único que quiero decirles es que si algún día, cuando estemos viejitas, por supuesto no ahorita, alguna se va de este mundo antes que yo, por mí no pasen a saludar, ni nada de esas cosas de que un aire, un saludo, marica, no. A mí eso me da demasiado susto y yo creo que se lo voy a decir a mi familia, a todos mis familiares también, porque me muero. Voy a venir a jalarte las patas, Paula. Esa. Diana, muchísimas gracias por tu historia. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartirla aquí. Bueno. Sí, la verdad es de valientes. Es de valientes que hayas querido contar tu historia acá. Digamos que gracias a Dios o en lo que creas ya no te está pasando. Pero por último, antes de despedirte y de terminarte de darte las gracias, ¿qué consejos tal vez le darías a una persona que está escuchando estas historias y que le está pasando algo similar y que tal vez le da miedo contarle a su familia, contarle a sus amigos qué le está pasando, de cómo debe actuar? O sea, digamos, ¿qué consejos tú les darías a esas personas? Que busquen alguna forma de eliminarlo, ya sea por la creencia que la persona tenga, ya sea un sacerdote o una medium, pero que busquen la forma de arreglarlo y que no tengan miedo de expresarlo, porque igual y a la larga puede afectarles directamente. Entonces, pues buscar una solución. Total, sí. Queremos darle las gracias a Diana por abrir su corazón y contar esta historia paranormal, como se llama el capítulo, ¿Quién nos pasa a todas? Queremos agradecerle también que desde tan lejos nos escuche y que esta es su casa, que cualquier en otro momento que quiera también volver a participar, ya contando una cosa más chévere, también, digamos, en Nos Pasa a Todas, vamos a tener los micrófonos abiertos para ella. Gracias por los consejos, gracias por, digamos, abrir tu corazón acá. Y esperamos en serio que ese ente que pues te perseguía desde chiquita ya no vuelva más y que se quede allá en donde está, allá en los planos de donde esté. Y en serio, gracias por estos minuticos. Ok, bueno, pues muchas gracias y por darme la oportunidad de contarlo aquí. Bueno, nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao. Nos pasa a todas. Chao, chao. Sin fantasmas, ojalá. Chao, chao. Ajá.